¿Qué pasaría si las películas más aterradoras jamás hechas no estuvieran en color, CGI o incluso sonido? Antes de los sustos repentinos y el gore, la edad de oro de Hollywood entre los años 1920 a 1960 creó terror que se metía bajo tu piel usando sombras, silencio y los rincones más oscuros de la psicología humana. Estos no eran solo películas, eran experimentos de terror, prohibidos durante décadas, condenados por censores, y se rumoreaba que maldecían a sus creadores. Eso es correcto. Debajo del pulido barniz del cine clásico se esconde una colección de películas tan perturbadoras, tan pesadillescamente efectivas, que una vez vistas se tatúan en tu psique para siempre. Hoy nos adentramos en los rincones más oscuros del horror clásico, películas que impactaron entonces y aún nos perturban ahora. El gabinete del Dr. Caligari, 1920. Imagina ser arrojado a la pesadilla de otra persona. Eso es esencialmente lo que se siente al ver el gabinete del Dr. Caligari. Esta obra maestra del expresionismo alemán sigue a un hipnotizador que utiliza a un sonámbulo para cometer asesinatos. El director Robert Wiener creó un mundo retorcido de sombras dentadas, escenarios distorsionados y fondos pintados que parecen gritar en agonía visual. La película está protagonizada por Werner Krauss como el siniestro Caligari y Conrad Veidt como el asesino sonámbulo Cesare. Lo que hace que esta película sea tan profundamente perturbadora no es solo su estilo visual revolucionario, sino su profunda inquietud psicológica. Es ampliamente considerada como la primera película de terror verdadera y fue pionera en el final, con giro inesperado. Filmada por solo 20.000 marcos en 1920, esta pesadilla de bajo presupuesto llegó a influir en todo, desde las estéticas góticas de Tim Burton hasta los thrillers psicológicos como Shutter Island. Esos ángulos y sombras torcidos no son solo elecciones artísticas, son manifestaciones de una mente fracturada que te harán cuestionar la realidad mucho después de que terminen los créditos. 100 años después, y esta película todavía se siente como un sueño febril del que no puedes desprenderte. Nosferatu, 1922. Antes de los vampiros brillantes y los chupasangres románticos, estaba el Conde Orlok, el primer y quizás más aterrador del cine. Vampiro, la adaptación no autorizada de Drácula de Fedor Murnau, protagoniza a Max Schreck como un demonio con cara de rata que trae plagas, cuya sombra sola es suficiente para congelar tu sangre. Esos dedos alargados, esos ojos muertos, ese movimiento antinatural. Esto no es algún héroe romántico malentendido. Esto es la muerte encarnada. La producción misma está rodeada de inquietante la producción. La leyenda dice que algunos miembros del equipo creían que Schreck era un vampiro real, dada su dedicada interpretación y su naturaleza solitaria en Minnesota Mob Set. La herencia de Bram Stoker demandó por la adaptación no autorizada, ganando una orden judicial para destruir todas las copias. Afortunadamente, algunas impresiones sobrevivieron. Las escenas de la sombra de Orlok subiendo las escaleras mientras sus manos esqueléticas se extienden aún se encuentran entre las pesadillas más primordiales del cine. Combustible. La conexión del filme con imágenes reales de plagas le otorga un horror subconsciente que resuena aún más poderosamente en nuestro mundo pospandémico. Míralo una vez, y el Conde Orlok visitará tus sueños para siempre, levantándose como un cadáver rígido de su ataúd. Freaks, 1932. Uno de los nuestros, uno de los nuestros. Ese canto te perseguirá mucho después de ver el polémico de Todd Browning. Freaks. La película sigue a una trapecista que se casa con un artista de circo por su herencia, solo para enfrentar la ira de la comunidad del carnaval cuando su plan es descubierto. Lo que hace que esta película sea tan profundamente perturbadora es la decisión revolucionaria de Browning de contratar a artistas de circo reales con diferencias físicas reales. La película fue tan impactante para las audiencias de 1932 que fue prohibida en muchos lugares durante décadas. Una mujer incluso amenazó con demandar a MGM, afirmando que la película le causó un aborto espontáneo. El aspecto más perturbador no es la famosa escena de venganza donde los fenómenos transforman a la hermosa trapecista en un pato humano durante una tormenta. Es la manera en que la película obliga a los espectadores a enfrentar sus propios prejuicios. Todd Browning, quien huyó para unirse al circo en su juventud, creó una película que estaba décadas adelantada a su tiempo al humanizar a sus sujetos, mientras simultáneamente armaba el malestar del público. MGM recortó la película de 90 a 64 minutos después de desastrosas proyecciones de prueba, y el final original era supuestamente tan perturbador que la versión completa nunca se verá. Algunos tabúes, al parecer, siguen siendo inquebrantables, incluso casi un siglo después. Un Chien Andalou, 1929. 5 minutos después de adentrarse en la pesadilla surrealista de Luis Buñuel y Salvador Dalí, presenciarás uno de los momentos más estremecedores del cine, una cuchilla rasgando el ojo de una mujer en un primer plano extremo. Esta película surrealista de 16 minutos
no sigue una narrativa convencional, sino que asalta a los espectadores con una serie de imágenes desconectadas y profundamente perturbadoras, diseñadas para provocar respuestas emocionales crudas. El globo ocular en cuestión pertenecía en realidad a un ternero muerto, pero el impacto visceral sigue siendo igual de fuerte casi un siglo después. Se dice que Buñuel llevaba piedras en los bolsillos durante el estreno, esperando un motín de espectadores indignados. En cambio, la película se convirtió en una sensación entre la élite artística, con hormigas saliendo de un agujero parecido a un estigma en la mano de un hombre, pianos cargados con burros muertos e imágenes sexuales que aún hoy sorprenden. Un chien andaluz pasa por alto tu mente racional para acceder a algo primitivo. Es profundamente inquietante porque se maneja con la lógica de los sueños, creando conexiones que tu mente consciente rechaza, pero que tu subconsciente reconoce. Esto no es solo una película que ves, es una experiencia que infecta tu psique, dejando imágenes que resurgen en tus pesadillas durante años. El juego más peligroso, 1932. ¿Qué podría ser peor que ser cazado como un animal? Este thriller anterior al código de producción sigue a un cazador llamado Rainsford, que queda varado en una isla propiedad del demente conde Saroff, quien caza humanos por deporte. Los directores Irving Pichel y Ernest B. Schoedsack crearon un thriller tenso, protagonizado por Joel McCrea y Fay Wray, que sigue inquietando con su premisa directa. La película comparte escenarios de jungla y algunos miembros del reparto con King Kong, que se estaba filmando simultáneamente para ahorrar costos. Lo que resulta particularmente perturbador en esta adaptación del famoso cuento de Richard Connell es el sádico júbilo del conde Saroff. El actor Leslie Banks aporta un encanto aristocrático a su interpretación que hace su depravación aún más inquietante. El momento más perturbador de la película llega cuando vemos la sala de trofeos de Saroff, completa con cabezas humanas preservadas montadas en la pared. Para una audiencia de 1932, imágenes tan explícitas eran impactantes. Lanzada antes de la estricta aplicación del código Hays, el juego más peligroso explora la capacidad de crueldad de la humanidad de maneras que las películas comerciales no podrían tocar de nuevo durante décadas. Su premisa se ha rehecho innumerables veces, pero la representación sin adornos de humanos, cazando humanos en la original, sigue teniendo el poder de perturbar. La isla de las almas perdidas, 1932. ¿No somos hombres? Esta inquietante adaptación de La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells está protagonizada por Charles Laughton como un científico loco que realiza experimentos quirúrgicos para transformar animales en criaturas parecidas a los humanos en una remota isla. El director Ernest C. Kenton creó una película tan perturbadora que fue prohibida en varios países y rechazada por la Junta Británica de Censura Cinematográfica hasta 1958, más de 25 años después de su estreno. Los aspectos más inquietantes de la película provienen del cruelmente indiferente Dr. Moreau de Laughton y la actuación de Bela Lugosi como el orador de la ley, un hombre bestia parcialmente transformado. Las escenas en la Casa del Dolor, donde Moreau realiza sus experimentos de vivisección, se consideraron inaceptables para el público de 1932. Aunque los espectadores modernos no ven la cirugía real, los gritos y las implicaciones son a menudo más perturbadores que el gore explícito. Lo que realmente convierte a esta película en material de pesadillas es cómo cuestiona los límites entre lo humano y lo animal, y posiciona la curiosidad científica sin restricciones éticas como la verdadera monstruosidad. Cuando el pueblo bestial finalmente se rebela contra su creador, la escena de la muerte de Moreau, donde es arrastrado a su propia mesa de operaciones para probar de su propia medicina, ofrece una justicia poética tan oscura que todavía impacta hoy, en 1931. Solo espera, no tardará mucho. El hombre de negro pronto estará aquí. Con la hoja de su cuchillo tan precisa, hará picadillo de tú. Niños cantando esta canción de cuna abren la obra maestra psicológica de Fritz Lang sobre un asesino de niños, Peter Lorre, siendo cazado tanto por la policía como por el inframundo criminal en Berlín. Esta película inquieta no mediante amenazas sobrenaturales, sino al examinar lo más oscuro de la humanidad. Impulsos. La primera película sonora de Lang utiliza el silencio y el sonido con una precisión revolucionaria. El inquietante silbido del asesino de En el Salón del Rey de la Montaña señala un horror inminente sin mostrar violencia. Lo más perturbador es el monólogo culminante de Peter Lorre, donde suplica que no puede controlar sus impulsos asesinos. No puedo evitarlo. No tengo control sobre esta cosa malvada que está dentro de... Estreno. Esta representación del mal compulsivo e incontrolable fue revolucionaria para 1931. La película fue utilizada posteriormente como propaganda nazi contra Lorre, quien era judío y huyó de Alemania poco después de su liberación. Perturba porque sugiere que los monstruos no son criaturas sobrenaturales, sino hombres de apariencia ordinaria que caminan entre nosotros, luchando contra demonios internos que no pueden vencer.
Lang afirmó que la película fue inspirado por un asesino en serie real llamado el vampiro de Düsseldorf, a quien investigó visitando asilos para enfermos mentales. Esta base en la realidad le da a M un poder perturbador que el horror sobrenatural rara vez puede igualar. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1931. Frederick March ganó un Oscar por su doble papel en la inquietante adaptación de Robin Mamoulian del cuento clásico de Robert Louis Stevenson, o su transformación del amable y respetado doctor. La transformación de Jekyll en el monstruoso Sr. Hyde sigue siendo una de las escenas más viscerales e incómodas del cine. Usando filtros de colores y maquillaje que aparecía gradualmente en la película, Mamoulian creó una transformación que aún impresiona hoy en día. Lo que hace que esta película precódigo sea verdaderamente perturbadora es la forma en que explora explícitamente el sadismo sexual. El Hyde de March no solo comete violencia al azar, sino que tortura y abusa sistemáticamente de una joven camarera llamada Ivy. Sus escenas juntos tienen una agresión sexual incómoda rara vez vista en películas de esta era. Hyde se presenta no solo como malvado, sino como la encarnación de los deseos reprimidos de Jekyll, una pesadilla freudiana desatada en el Londres victoriano. La representación despiadada de la tortura psicológica y física en la película fue demasiado para los censores una vez que se impuso el código Hays. Las versiones posteriores fueron fuertemente editadas, eliminando aproximadamente 8 minutos de material objetable. La versión original sin censura no estuvo ampliamente disponible de nuevo hasta la década de 1980, cuando el público moderno finalmente pudo experimentar todo el inquietante poder de la actuación de March y la exploración psicológica de Mamoulian sobre la naturaleza dual de la humanidad. Sir. Década de 1930. Dirigida por Edgar G. Ulmer, esta película no tiene nada que ver con la historia de Edgar Allan Poe, a pesar de tomar prestado el título. En cambio, sigue a una pareja de luna de miel que queda atrapada en la casa ultramoderna de Hjalmar Polsig, un arquitecto y líder de un culto satánico que mantiene a mujeres muertas conservadas en vitrinas. La película es una muestra de perversiones que de alguna manera pasó por alto a los censores. Necrofilia, adoración satánica, tortura, venganza e incesto están todos implícitos. El personaje de Karloff se ha casado con la esposa y la hija de su enemigo, Verdagast. La película culmina con una de las escenas más perturbadoras del horror clásico. El personaje de Lugosi, tras capturar a Karloff, lo amarra a una mesa de embalsamamiento y procede a desollarlo vivo. ¿Has visto alguna vez desollar a un animal, Hjalmar? Pregunta con sádica alegría. Aunque no vemos el desuello real, las sombras, sonidos y reacciones crean una tensión insoportable, lanzada justo antes de la estricta aplicación del código de producción. El gato negro explora profundidades de la depravación humana raramente igualadas incluso hoy. No es de extrañar que la película más exitosa financieramente de Universal en 1934 también fuera la más retorcida, Vampire, 1903. La Vampire de Carl Theodor Dreyer no es tu típica película de vampiros, es más como una pesadilla despierta capturada en celuloide. Siguiendo a un joven que investiga la actividad de vampiros en un pequeño pueblo, la película utiliza un estilo visual intencionalmente borroso y onírico y diálogos mínimos para crear una profunda sensación de desorientación y temor. La película está protagonizada por Julian West, en realidad el barón Nicholas de Gunzburg, quien financió la película, como nuestro protagonista, quien experimenta fenómenos cada vez más extraños y aterradores. Lo que hace que Vampire sea tan profundamente perturbadora es su trabajo de cámara subjetivo y sus secuencias surrealistas que difuminan la línea entre la realidad y la pesadilla. La secuencia más famosa muestra a nuestro protagonista experimentando su propio entierro desde dentro del ataúd, mirando hacia arriba a través de una ventana de vidrio mientras es llevado a su tumba. Otra escena inolvidable muestra a un hombre siendo asfixiado por harina en un molino, su forma blanca y fantasmal desapareciendo lentamente bajo el polvo blanco. Filmada en una fábrica abandonada en Francia, la producción estuvo plagada de dificultades técnicas, ya que Dreyer insistió en filmar solo al amanecer o al atardecer para capturar lo etéreo perfecto. Vampire fracasó comercialmente al momento de su estreno, pero desde entonces ha sido reconocido como una de las mayores experiencias de pesadilla del cine. Su influencia se puede ver en todo, desde las películas de David Lynch hasta el cine de terror contemporáneo de autor. Esta no es una película que simplemente ves, es una que te posee de manera inquietante. Sexness. Hexen. 1992. Imagina un documental que también es una película de terror. Eso es El extraño Hexen de Benjamin Christensen. La brujería a través de los tiempos. Esta producción sueca-danesa combina recreaciones históricas, elementos documentales e imágenes de terror
para explorar la persecución histórica de brujas, como resultado de malentendidos sobre enfermedades mentales. El propio Christensen interpreta al diablo en secuencias perturbadoras que muestran concepciones medievales de la brujería. Las escenas más notorias de la película muestran misas negras, donde ancianas desnudas besan el trasero del diablo, brujas dando a luz a demonios y monjas siendo poseídas en masa. Estas secuencias fueron tan impactantes que la película fue prohibida en Estados Unidos y fuertemente censurada en otros lugares. Lo que hace que Hexen sea particularmente perturbadora es su representación implacable de los métodos de tortura utilizados durante los juicios de brujería. Tornillos para pulgares, estiramientos en potro y otros dispositivos medievales se demuestran en forma clínica. Detalle: la película costó más de 2 millones de coronas suecas para producirla, convirtiéndola en la película muda escandinava más cara de la historia hecha. Christensen pasó años investigando documentos reales de juicios de brujas para crear su perturbadora recreaciones. La mezcla de presentación erudita con imágenes horripilantes en la película crea una disonancia cognitiva que resulta profundamente inquietante. Al ver Hexen, nunca sabes si estás viendo un documento histórico serio o una película de terror de explotación, y esa ambigüedad es precisamente lo que la hace tan perturbadora. El fantasma de la ópera, 1925. El maquillaje autodiseñado de Lon Chaney para la escena del desenmascaramiento en este clásico del cine mudo causó que el público se desmayara en teatros. La adaptación del director Rupert Julian de la novela de Gaston Leroux sigue al fantasma desfigurado que acecha bajo la Ópera de París, obsesionado con una joven cantante. Aunque muchos recuerdan los elementos románticos, la película contiene momentos verdaderamente aterradores que impactaron a las audiencias de la década de 1920. La película le costó a Universal, un entonces enorme, de $632,357, pero recaudó más de $2 millones, consolidando el horror como un lucrativo género. La famosa escena del desenmascaramiento se promocionó con enfermeras apostadas en los teatros, un truco publicitario que resultó innecesario cuando los espectadores realmente desmayaron. Lo que hace que la película sea realmente perturbadora, más allá del maquillaje icónico de Chaney, es la tortura psicológica del fantasma a sus víctimas. La secuencia donde atrapa a los asistentes de la ópera en una cámara inundada mientras ríe maniáticamente revela la profundidad de su locura. El uso de Technicolor temprano en la escena del baile de disfraces en la película crea una calidad de pesadilla impactante que realza el horror. Chaney, conocido como el hombre de las 1000 caras, soportó un dolor insoportable para su transformación, usando ganchos de alambre para tirar de sus fosas nasales y ojos, creando una apariencia de calavera que sigue siendo una de las imágenes más icónicas del horror. Una vez vista, la cara del fantasma y la locura que hay detrás son imposibles de olvidar. The Old Dark House, 1932. James Whale siguió Frankenstein con esta historia delirantemente extraña de una casa embrujada protagonizada por Boris Karloff, Charles Laughton y Gloria Stewart. Un grupo de viajeros busca refugio de una tormenta en una mansión galesa habitada por la extraña familia Femme y su mayordomo, mudo y desfigurado, Morgan Karloff. Lo que parece ser una típica noche de tormenta pronto se convierte en algo mucho más extraño e inquietante. La cualidad perturbadora de la película proviene de su tono impredecible, alternando entre humor macabro y auténtico terror. Morgan, interpretado por Karloff, se vuelve cada vez más borracho y violento a medida que avanza la noche, liberando eventualmente el oscuro secreto de la familia desde el piso superior. Un patriarca pirómano de 102 años, interpretado por una mujer, pero presentado como hombre en la película. Lo que más perturba sobre The Old Dark House es cómo subvierte las expectativas del género que ayudó a crear. Los personajes que parecen villanos se vuelven comprensivos, mientras que personajes aparentemente inocentes esconden oscuros secretos. La película se consideró perdida durante décadas, hasta que el director Curtis Harrington encontró una copia en los archivos de Universal en los años 1960. Los espectadores modernos aún se sienten perturbados por los matices sexuales de la película, particularmente por la inquietante obsesión del personaje de Eva Moore con la belleza de Gloria Stewart y juventud. Esta no es solo una película de casa embrujada, es una exploración psicológica de secretos familiares, represión y locura que se siente sorprendentemente moderna casi un siglo después. White Zombie, Oxashin Ramasan Zasorin, 1932. Antes de que George Romero reinventara a los zombies como necrófagos devoradores de carne, este escalofriante film atmosférico presentó el concepto haitiano original de los zombies como almas esclavizadas. Bela Lugosi interpreta a Murder Legendre, un maestro del vudú que controla a los zombies que trabajan en su molino de azúcar. Cuando el dueño de una plantación le pide a Legendre que haga que una mujer lo ame, Legendre, en cambio, la transforma en una esclava zombie. Con su alma atrapada en un estado semejante a la muerte,
mientras su cuerpo obedece sus órdenes. Los directores Victor y Ed Halperin filmó esta producción independiente por solo $50,000 en solo 11 días, utilizando escenarios de películas de terror de Universal. El inquietante poder de White Zombie proviene de su subtexto colonial y sus matices sexuales. La imaginería de trabajadores negros sin mente trabajando sin descanso en el molino hace referencia directa a la historia de esclavitud de Haití, mientras que la trama se centra en una mujer a la que se le roba su agencia y se transforma en un objeto pasivo. La escena donde Madeleine toca el piano en un estado casi catatónico, con los ojos vacíos pero de alguna manera sufrientes, encarna el horror existencial de la película. Núcleo, conciencia atrapada en un cuerpo no responsivo. Aunque fue criticada al ser estrenada, La Legión de los Hombres sin Alma ha sido reevaluada como una película de terror pionera que utiliza imágenes góticas para explorar temas profundamente inquietantes de poder, control y colonialismo. Esos ojos en blanco de los zombies representan miedos mucho más profundos que cualquier consumo de carne. Cadáver. Mad Love, 1935. El debut en Hollywood de Peter Lorre lo ve interpretando al Dr. Gogol, un brillante cirujano obsesionado con una actriz que actúa en un teatro de horrores. Cuando su esposo pianista pierde las manos en un accidente, Gogol las reemplaza con las manos de un asesino lanzador de cuchillos recién ejecutado. El director Karl Freund, quien fue el cinematógrafo en Metropolis y dirigió La Momia, crea una película donde los visuales del expresionismo alemán se encuentran con el horror del Gran Guignol. La frase de marketing de la película te lo dice todo. Las garras del terror te atrapan en una red de locura maligna. Lo que hace que Amor Loco sea particularmente perturbadora es la actuación de Peter Lorre como el calvo y de ojos saltones Gogol, cuya obsesión se transforma gradualmente en una completa psicosis. En la escena más inquietante de la película, Gogol se pone un extraño collarín de metal y capa para hacerse pasar por el asesino ejecutado, Rollo, convenciendo al pianista de que sus nuevas manos lo están obligando a matar. La escena donde Gogol acaricia una figura de cera de la actriz mientras un gato observa es escalofriantemente inquietante sin mostrar ninguna violencia. Aunque fue una decepción en taquilla, la película fue defendida por Charlton Heston y posteriormente por cineastas como Martin Scorsese. Orson Welles dijo que era su película de terror favorita. Mad Love perturba porque retrata la obsesión como un descenso gradual hacia la locura, donde el amor se vuelve indistinguible de la posesión y tortura. Su combinación de horror psicológico y corporal estaba décadas adelantada a su tiempo. El hombre lobo, 1941. Incluso un hombre puro de corazón y que reza por la noche puede convertirse en lobo cuando florece la campanilla y la luna de otoño está brillante. Este poema inquietante recorre la trágica historia de monstruos de George Wagner, protagonizada por Lon Chaney Jr. como Larry Talbot, un hombre que regresa a su hogar ancestral en Gales solo para ser mordido por un hombre lobo y maldecido a convertirse en uno mismo. A diferencia de muchas películas de monstruos, el hombre lobo presenta su transformación sobrenatural como una metáfora de la ira incontrolable y los demonios interiores. La película costó aproximadamente $180,000 para producirse y se convirtió en uno de los monstruos más exitosos de Universal. Escenas. Las escenas de transformación requerían que Chaney se quedara inmóvil durante horas mientras se aplicaba el maquillaje en etapas. Lo que hace que el hombre lobo sea tan perturbador de forma duradera no es el monstruo en sí, sino el horror psicológico de Larry Talbot, un buen hombre que debe observarse a sí mismo convertirse en un asesino. La escena donde Larry mira sus pies mientras se transforman de lobo a humano después de haber matado a un hombre inocente capta un horror existencial más profundo que cualquier susto repentino. La interpretación de Chaney como un hombre atormentado por su propia naturaleza aporta un auténtico patetismo a lo que podría haber sido un simple monstruo. Película. El personaje volvería en 4 secuelas, pero ninguna capturó la perturbación psicológica de ver a un hombre que sabe que se está convirtiendo en algo incontrolable. A través de El hombre lobo, confrontamos nuestra propia capacidad para la violencia y la delgada capa de civilización que contiene nuestros impulsos más bajos. Instintos. The Body Snatcher. 1945. El productor Val Lewton y el director Robert Wise crean una obra maestra de terror psicológico basada libremente en los asesinatos de Burke y Hare, que aterrorizaron la Edimburgo de la década de 1820. Boris Karloff ofrece quizás su mejor actuación como Cabman. Gray, un ladrón de tumbas que suministra cuerpos a una escuela de medicina dirigida por el Dr. McFarlane. La película explora la corrupción moral que se extiende a partir de su arreglo impío, con Bela Lugosi apareciendo en un pequeño papel como el chantajista de McFarlane. Sirviente. La escena más perturbadora de la película no involucra elementos sobrenaturales, ni violencia gráfica. Solo Karloff conduciendo su carruaje mientras el cadáver de una mujer está sentado detrás. Él
Mientras canta The Bonnie Banks o Loch Lomond con creciente manía, imagina a la mujer muerta, cantando junto a él, girándose para encontrarla sentada. El horror proviene de la desintegración psicológica tanto de Gray como de McFarlane a medida que sus crímenes los consumen. Hecha por solo $130,000, la película muestra la filosofía de Lewton de que el horror implícito es más efectivo que el gore explícito. La famosa escena del cantante callejero donde Karloff acecha a una víctima potencial por calles con niebla crea una tensión insoportable sin mostrar el asesinato. En su lugar, la voz de una cantante ciega de la calle se silencia cuando Karloff se acerca a ella. Luego se reanuda después de que él pasa, contándonos todo sin mostrar nada. Este enfoque psicológico del horror, donde el monstruo es la conciencia y la culpa humanas, hace que The Body Snatcher sea inquietante de maneras que las amenazas sobrenaturales nunca pueden igualar. La Mujer Pantera, 1942. La primera producción de terror del productor Val Lewton para RKO revolucionó el horror psicológico. Dirigida por Jacques Tourneur, esta película sigue a Irena Simon, una diseñadora de moda nacida en Serbia, que cree ser descendiente de una raza de personas que se transforman en panteras cuando están emocional o sexualmente excitada. Su esposo estadounidense inicialmente descarta sus temores como superstición, con consecuencias trágicas para todos los involucrados. Hecha con solo $134,000, la película recaudó casi $4 millones y salvó a RKO de la bancarrota. Lo que hace que La Mujer Pantera sea tan inquietante es su brillante uso de las sombras y el sonido para sugerir horrores que el público nunca ve realmente. La famosa escena de la piscina, donde una mujer es acechada en una piscina por algo que solo oímos y vemos como sombras en la pared, sigue siendo una clase magistral de terror implícito. De manera similar, la técnica del autobús, donde la tensión se acumula hasta un aparente ataque solo para ser liberada por una sorpresa repentina y benigna antes de que ocurra el verdadero susto, ha influido en la realización de películas de terror desde entonces. El subtexto de la película sobre la sexualidad femenina como algo peligroso e incontrolable añade otra capa de incomodidad. Irena teme consumar su matrimonio porque la pasión podría desencadenar su transformación. Esta metáfora de la represión sexual y el miedo le otorga a Cat People una profundidad psicológica que hace que su horror perdure mucho después de que las películas de monstruos explícitas hayan sido olvidadas. Cuando se apagan las luces, ¿qué es más aterrador que el monstruo que no puedes ver, pero sabes que está ahí? Los Invasores, 1944. No te dejes engañar por los elementos románticos. La historia de fantasmas de Lewis Allen, protagonizada por Ray Milland y Ruth Hussey, fue la primera película de Hollywood en tratar a los fantasmas como fenómenos sobrenaturales genuinos, en lugar de engaños o alucinaciones. Cuando los hermanos, Rick y Pamela, compran una mansión junto al mar a un precio sospechosamente bajo, descubren por qué. La casa está embrujada por una tragedia que involucra a la esposa del dueño anterior y hija. A diferencia de muchas películas de casas embrujadas, The Uninvited trata sus elementos sobrenaturales, con una gravedad mortal. Las manifestaciones comienzan de manera sutil, lugares fríos, el aroma de flores de mimosa y una habitación que hace a las personas llorar inexplicablemente. Lo que hace que la película sea profundamente inquietante es cómo conecta estas apariciones con oscuros aspectos humanos, crímenes, infidelidad, celos y posiblemente asesinato. La escena de la sesión espiritista, donde la verdadera naturaleza de la aparición comienza a revelarse, construye la tensión magistralmente sin depender de efectos especiales. Paramount gastó $1 millón en la producción, una suma enorme para una historia de fantasmas en 1944. Martin Scorsese lo incluyó en su lista de las 11 películas de terror más aterradoras de todos los tiempos, señalando cómo crea una sensación de terrible peligro. La exploración de la película sobre cómo los pecados del pasado acechan el presente se siente incómodamente relevante en cualquier época. Algunos fantasmas nunca descansan porque algunos crímenes nunca pueden ser perdonados. Esa es la inquietante verdad en el corazón de The Uninvited. Muerto de Noche, 1945. Esta película antológica británica, dirigida por Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Darden y Robert Hamer, fue pionera en el formato de antología de terror y presenta uno de los segmentos más perturbadores del cine, el del ventrílocuo. Muñeco. La historia principal involucra a un arquitecto que llega a una fiesta en una casa de campo, donde llega a convencerse de que ha experimentado todo antes en un recurrente pesadilla. Mientras que varios segmentos ofrecen escalofríos efectivos, es la actuación de Michael Redgrave como Maxwell Frater, un ventrílocuo cuyo muñeco, Hugo, parece tener mente propia, lo que crea los momentos más perturbadores de la película. El deterioro psicológico de Frater, mientras Hugo parece afirmar cada vez más su independencia, culmina en una escena donde Hugo parece moverse y hablar sin su ventrílocuo. Un momento que ha aterrorizado al público durante generaciones.
La estructura circular de la película, donde el final regresa al principio en una pesadilla eterna, agrega otra capa de angustia existencial. Físicos, Fred Hoyle, Thomas Gold, Antiguo y Hermann Bondi afirmó que la estructura de la película inspiró su desarrollo de la teoría del estado estacionario del universo. Quizás la única película de terror que influenció la astrofísica, el montaje final donde todas las historias se colapsan entre sí en una secuencia de pesadilla surrealista crea un efecto desorientador que se siente sorprendentemente moderno. Dead of Night inquieta porque sugiere que la realidad misma podría ser una pesadilla ineludible de la que no hay. Despertar. The Spiral Staircase, 1946. El thriller psicológico de Robert Siodmak sigue a una mujer muda llamada Helen, que trabaja en una mansión donde un asesino en serie apunta a mujeres con afecciones. Ambientada durante una tormenta en Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, la película crea una tensión insoportable a través de la vulnerabilidad de Helen. No puede hablar para pedir ayuda cuando el asesino ataca. Los elementos más perturbadores de la película provienen de las tomas desde la perspectiva del asesino. Usando técnicas innovadoras de cámara subjetiva, Siodmak nos muestra la visión distorsionada del asesino. Cuando observa a las posibles víctimas, su característica afligida desaparece de su vista. Estas tomas, revolucionarias para 1946, hacen que los espectadores se sientan incómodamente cómplices de la patología del asesino. El motivo, eliminar a las mujeres imperfectas, tiene inquietantes connotaciones eugenésicas que habrían resonado poderosamente en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. La película le costó a RKO $1.500.000 producirla y se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial. Alfred Hitchcock la citó como una influencia en su propio thriller. Técnicas. La escena en la que Helen se da cuenta de que el asesino está en la casa con ella, pero no puede gritar por ayuda, crea un terror primal que trasciende la edad de la película. La escalera de caracol inquieta porque entiende que la incapacidad de pedir ayuda toca uno de nuestros miedos más fundamentales. Caminé con un zombie, 1943. No dejes que el título explotador engañe a usted. Esta producción, de Val Lewton, dirigida por Jacques Tourneur, es una película de horror psicológico sofisticada que trasplanta Jane Eyre a un Caribe. El escenario. Una enfermera canadiense llega a la isla ficticia de Saint Sebastian para cuidar a la esposa catatónica de un propietario de una plantación. Mientras investiga si la condición de la mujer es el resultado de fiebre tropical o una maldición vudú, descubre oscuros secretos familiares. RKO inicialmente asignó a Lewton el título sensacionalista y esperaba una película de explotación sensacionalista. En cambio, entregó una exploración matizada del colonialismo, la superstición y la culpa con un presupuesto de solo $162.000. Lo que hace que la película sea profundamente perturbadora es su ambigüedad. Nunca estamos seguros de si fuerzas sobrenaturales están en acción o si la crueldad humana y la enfermedad psicosomática explican eventos. La famosa escena donde la enfermera y su paciente caminan por los campos de caña de noche hacia una ceremonia vudú crea una atmósfera de temor onírico raramente igualada en el cine de terror. La película trata las prácticas vudú haitianas con un respeto inusual para 1943, retratándolas como una religión compleja en lugar de una superstición primitiva. Aún así, las imágenes del zombie alto y de ojos vacíos, vigilando las encrucijadas, y la esposa de ojos hundidos, moviéndose en estados de trance, crean primitivos inquietud. La película perturba porque sugiere que algunos destinos, como la culpa, la explotación colonial y sus consecuencias, son ineludibles, operando a través de generaciones como una maldición que ninguna explicación racional puede disipar. La séptima víctima, 1943. Otra producción de Val Lewton, dirigida por Mark Robson. Esta película de terror con tintes de cine negro sigue a una joven que busca a su hermana desaparecida en Greenwich Village, solo para descubrir que se ha involucrado con un culto satánico. Lo que hace que esta película sea particularmente perturbadora es su nihilismo, la cosmovisión. Rara vez una película de Hollywood de los años 1940 se ha preocupado tanto por la muerte, el suicidio y la desesperación existencial. Hecha con aproximadamente $150.000, la película era demasiado sombría para el público de 1943 y tuvo un mal desempeño en taquilla. Su reputación cultural ha crecido enormemente desde entonces. La escena más famosa de la película no involucra elementos sobrenaturales ni violencia, solo la protagonista descubriendo una habitación que contiene nada más que una silla y una soga esperando ser usada. Igualmente inquietante es la escena del asesinato en la ducha que precede a Psicosis por 17 años, donde el acosador de una mujer aparece como una silueta detrás de una cortina de ducha. El culto satánico se retrata no como adoradores melodramáticos del diablo, sino como personas de apariencia común que simplemente creen en el payidismo,
una filosofía que prioriza buscar el placer sin restricciones morales. Esta representación realista los hace mucho más inquietantes que los ocultistas teatrales. La famosa línea final de la película, "Siempre es Always Wanted to Die", ofrece un golpe fatalista casi impensable en el Hollywood de tiempos de guerra. La séptima víctima inquieta porque sugiere que el vacío, no los monstruos o la violencia, es el verdadero horror que nos espera. Todo. La noche del cazador, 1955. El único esfuerzo de dirección de Charles Laughton es un cuento de hadas de pesadilla protagonizado por Robert Mitchum como el reverendo Harry Powell, un asesino en serie con amor y odio tatuados en los nudillos, que persigue a dos niños para encontrar dinero escondido. Este sueño febril cinematográfico combina los elementos visuales del expresionismo alemán con el relato gótico sureño para crear algo singularmente inquietante. La película fue un fracaso crítico y comercial en su estreno, terminando efectivamente con la carrera de director de Laughton. Desde entonces ha sido reconocida como uno de los mayores logros del cine estadounidense. Lo que hace que La noche del cazador sea tan profundamente perturbadora es la actuación de Mitchum como Powell, un hombre que usa la religión para justificar sus impulsos homicidas. La escena en la que persigue a los niños por las escaleras del sótano, aullando como un animal herido cuando sus dedos quedan atrapados en la puerta, lo transforma de humano a monstruo mítico. La toma submarina del cadáver de Willa Harper, con el cabello flotando en la corriente, mientras está sentada en un coche en el fondo del río, se encuentra entre las imágenes más bellas y sobrecogedoras del cine. La producción costó alrededor de $795,000, modesta para su época. El cinematógrafo Stanley Cortez dijo al trabajar con Laughton: "Solo hay dos hombres que realmente entienden qué hacer con una cámara, Orson Welles y Charles Laughton". La película perturba porque comprende una verdad fundamental. Para los niños, los adultos malvados no solo son aterradores, son fuerzas de la naturaleza incomprensibles, tan implacables e inevitables como la corriente que lleva el cuerpo de Willa río abajo. Ojos sin rostro, 1960. La obra maestra de terror francesa de Georges Franju sigue a un cirujano que secuestra a jóvenes para intentar trasplantes faciales para su hija, cuyo rostro fue destruido en un accidente él provoca. El enfoque clínico de la película hacia su tema horroroso crea una desconexión perturbadora entre la belleza de la cinematografía y los procedimientos grotescos representados. La secuencia central perturbadora de la película muestra una operación de trasplante de cara con detalle clínico, un nivel inaudito de imágenes médicas gráficas para 1960. Durante las primeras proyecciones, se reportó que los espectadores se desmayaron durante esto. Escena. Lo que hace que la película sea verdaderamente inquietante, más allá de su contenido gráfico, es el horror emocional de Christian, quien pasa la mayor parte de la película usando una máscara en blanco, sin expresión, que oculta su desfiguración. Este espectro viviente que deambula por la casa en su vestido blanco crea una atmósfera de temor etéreo que ningún susto inesperado podría igualar. Hecha por aproximadamente $180,000, la película inicialmente enfrentó críticas, Marie Wexelfungen, Max Ree, Crow, a hostilidad, pero desde entonces ha sido reconocida como un hito en el cine de terror. El director Franju describió su enfoque como esteticismo de la angustia, poesía de la miedo. La influencia de la película se puede ver en todo, desde Halloween de John Carpenter hasta La piel que habito de Pedro Almodóvar. Los ojos sin rostro perturba porque sitúa el horror médico en una atmósfera de ensueño donde los límites éticos se disuelven como niebla, sugiriendo que el cirujano brillante y el monstruo sin corazón pueden ser uno y el mismo, y que la belleza lograda mediante la crueldad es la monstruosidad más inquietante de todas. La máscara del demonio, 1960. El debut como director de Mario Bava revolucionó el horror gótico con su historia de una bruja vampiro, ejecutada en el siglo XVII, que regresa 200 años después, buscando venganza. La impresionante Barbara Steele interpreta dos papeles, tanto el de la bruja, Asa, como el de su descendiente, Katja. La película comienza con una de las secuencias más impactantes del horror, Asa siendo condenada como bruja, teniendo una máscara de Satanás con picos clavada en su rostro antes de ser quemada en la hoguera. La película costó aproximadamente $100,000 para producirse y lanzó la legendaria carrera de Bava en 1970. Horror. El estilo visual de Black Sunday, con sombras profundas, cementerios envueltos en niebla e interiores de castillos barrocos, estableció el modelo para el horror gótico italiano durante décadas por venir. Lo que hace que la película sea realmente perturbadora, más allá de su violencia impactante, es su atmósfera de corrupción y decadencia. La escena donde la bruja se regenera, su cadáver desecado se va llenando gradualmente mientras drena la sangre de una víctima, combina repulsión y sensualidad de maneras que aún inquietar.
La película fue prohibida en el Reino Unido hasta 1968 y fue fuertemente censurada en el lanzamiento en los Estados Unidos, donde la distribuidora American International Pictures cortó casi 3 minutos de contenido objetable. Material, incluso en su versión recortada, la imagen de la hermosa Steele con agujeros perforados en su rostro por la máscara atormentó a una generación de espectadores. Domingo Negro. Inquieta porque entiende que la belleza y el horror no son opuestos, sino compañeros íntimos. El esplendor visual de la película hace que su violencia sea aún más transgresora. Carnaval de las Almas, 1962. Hecha por solo $33,000 por el cineasta industrial Herc Harvey, esta joya de terror independiente sigue a Mary Henry, la única sobreviviente de un accidente automovilístico que se siente atraída por un pabellón de carnaval abandonado mientras es acosada por un misterioso hombre pálido. Filmada en 3 semanas con un elenco no profesional, la película crea una atmósfera de terror existencial que las grandes productoras con presupuestos ilimitados rara vez han igualado. Lo que hace que Carnival of Souls sea tan profundamente perturbadora es su liminalidad. Mary existe entre mundos, nunca conectando realmente con los vivos a su alrededor. La secuencia más inquietante de la película muestra a Mary experimentando un episodio disociativo donde nadie puede verla ni oírla, sin importar lo desesperadamente que trate de interactuar. Esta invisibilidad, esta desconexión fundamental, toca miedos primarios más inquietantes que cualquier monstruo. El abandonado pabellón de Saltair, cerca de Salt Lake City, ofrece un escenario verdaderamente espeluznante. Su grandiosidad deteriorada es el escenario perfecto para la famosa secuencia del baile de los muertos de la película. Harvey, quien también interpreta al principal espectro que acecha a Mary, nunca dirigió otro largometraje. Aunque inicialmente fue descartada como una película de relleno para autocines, Carnival of Souls ganó seguidores de culto a través de emisiones televisivas nocturnas, y ahora se reconoce como un hito del cine de terror independiente estadounidense. La película perturba porque presenta la muerte no como una sorpresa repentina, sino como una transición gradual desorientadora, la pérdida última de conexión que puede haber ocurrido sin que nos demos cuenta. Lo que hace que estos clásicos sean tan poderosos es su verdad psicológica. Reconocen que el límite entre la normalidad y la pesadilla es mucho más fino de lo que nos gustaría admitir. Así que, ya sea que tengas el valor de volver a visitar estas perturbadoras obras maestras, o seas lo suficientemente prudente para dejarlas enterradas en tu memoria, su influencia continúa acechando al cine hoy en día. Para más análisis profundos de clásicos del terror, suscríbete a nuestro canal Golden Age Classics. Hasta la próxima. Recuerda, algunas películas son perturbadoras no porque sean malas, sino porque son demasiado efectivas en lo que pretenden hacer. Dulces sueños.